Es imposible no hablar con él teniéndole cerca. Florencio Monge, bienvenido de nuevo. Vamos a hablar, bueno, ya me permites que te tutee porque llevamos un buen rato juntos. Vamos a hablar de la maloclusión dental, que puede llevar aparejados deformidades faciales. Para que la gente lo entienda, ¿qué es la maloclusión? Una maloclusión es una manera anómala de engranar los dientes de la arcada superior con la arcada inferior. Hay maloclusiones, digamos, pequeñas, como por ejemplo apiñamientos dentarios, los dientes están más o menos montados uno encima de otro, mordidas abiertas pequeñas, pero las grandes maloclusiones son fundamentalmente dos, que son la clase 3 o prognatismo y la clase 2, que es el retrognatismo. Nos has traído Sí. un cráneo para que nos hagamos una idea de cómo se haría esa mala función, ¿no? Porque al final es una deformación anatómica que provoca que, entre otras cosas, no podamos masticar bien. Totalmente. Este cráneo tiene una oclusión tipo 1 o una normoclusión, es decir, los dientes de la arcada superior rodean de forma ligera los de la arcada inferior. Eso sería, de alguna manera, lo que se entendería como una oclusión normal. Pero para que la gente lo vea en casa, ese diente sobresale y eso lo que provoca es... Permite una masticación perfecta, permite una función de la cavidad oral perfecta y se supone que los huesos que de alguna manera están insertados estos dientes están en una posición pues relativamente normal. Vamos a ver, para que la gente se haga una idea en casa de cómo se produce esa deformación facial, le voy a pedir a Florencio que se levante conmigo, porque esto sería más o menos lo que es la clase 1, normalidad, la clase ¿no? normalidad. Entonces sería, a continuación tendríamos la clase 2, donde los dientes de arriba están bastante por delante de los de abajo, y eso daría lugar a una deformidad que sería el retrognatismo. Esto lo estamos viendo para que la gente... Eso es una paciente de Florencio que ya ha corregido su problema. Entonces este tipo de pacientes, aparte de tener problemas de oclusión, pues tienen también problemas de respiración. Y lo contrario sería una clase 3, donde los dientes de abajo están por delante de los de arriba, lo cual en muchas ocasiones conlleva que los huesos también estén en la misma posición, con lo cual, sobre todo en el perfil, se ve un perfil cóncavo, se ve un perfil con un exceso de la mandíbula, del tercio inferior, el labio inferior está bastante protruido y el labio superior está bastante retruido. Vamos a poner otra imagen para que la gente en casa se haga una idea de un preoperatorio y un postoperatorio, ahí lo estamos viendo. Aquí tenemos el preoperatorio en la parte derecha, ¿verdad? Una paciente con una clase 3, vemos que el labio inferior está bastante protruido y esta paciente, mediante un tratamiento primero de ortodoncia y posteriormente de cirugía, alcanza ese aspecto. Lo primero, como ven en la escena inferior, pues aparece una normoclusión como la que yo he mostrado antes, pero eso lleva acarreado un aspecto físico cambiado enorme hacia una mejoría. Eso es importante que lo digamos, Florencio. Te invito a que te sientes otra vez. Esto no es una cuestión solo estética. Esto no estamos hablando de un rejuvenecimiento facial o de un aumento de pecho. Estamos hablando que la mayoría de los pacientes que llegan a tu consulta van con un problema emocional detrás, muchas veces de ansiedad, de depresión, de autoestima. El principal problema, evidentemente, es la malformación, conlleva un problema de autoestima, que incluso se ve potenciado por la opinión de otras personas, pero aparte de eso hay problemas de masticación que son evidentes. El paciente mastica fundamentalmente con las muelas y no hace un buen ciclo masticatorio, eso conlleva malas digestiones. Aparte de eso, la limpieza es muy mala, con lo cual aparecen caries de una forma, digamos, más precoz y más grave. Y por otro lado también inflamación de encía porque, insisto, los dientes que están en una maloclusión no se limpian igual que unos dientes que están en una normoclusión. Florencio, 38 años, dedicado a la cirugía maxilofacial. ¿Cuántos pacientes se han emocionado y te han dicho, me has cambiado la vida? Bueno, ha habido evidentemente de todo, pero una de las partes más importantes de este oficio es ver cómo los pacientes reconocen su mejoría y te atribuyen un efecto casi de santificación que tú no tienes, pero que evidentemente los cambios son muy grandes. Hay gente que reconoce que es lo mejor que ha hecho en la vida, hay gente que queda muy contento, hay gente que tiene repercusiones en su vida social, en su vida laboral inmediata y que ellos te lo reconocen. Evidentemente es la mayor satisfacción para un médico y para un cirujano maxilofacial es ver que a un paciente le ha solucionado el problema con el que ha llegado a tu consulta. Antes nos decía fuera de cámara que es fundamental ir
en el momento en el que se detecta el problema, porque a veces se puede incluso corregir sin cirugía. Claro. Ahí fundamentalmente es una variable muy importante de todo esto en cuanto a la planificación y hoy en día con la información sanitaria, con las revisiones que se hacen en los colegios, ante cualquier maloclusión hay que ir evidentemente a un odontólogo, el odontólogo hará un buen chequeo de lo que es la dentadura del paciente, del crío, y a partir de ahí pues se abren una serie de resortes, como es visitar a un ortodoncista para que haga una evaluación y el ortodoncista puede remitirlo al cirujano maxilofacial o puede primero recibirlo el cirujano maxilofacial y luego remitirlo al ortodoncista, pero hay maloclusiones que durante una época temprana de la vida se pueden solucionar sin necesidad de acudir a quirófano. Niños ya de 3, 4 años, si detectamos cualquier síntoma hay que ir al... Sí, quizá un poquito más tarde es cuando ya se puede hacer un poquito más de tratamiento y en la época entre 7 y 10 años es muy interesante que se visite al odontólogo y al ortodoncista. Claro, en cualquier caso es que hay que hacer esas revisiones porque un odontólogo rápidamente lo detecta en una revisión rutinaria y se puede corregir, pues eso, con 10, 12 años. Planificar. ¿Cuáles son los síntomas? Por si los papás y las mamás nos están viendo, que nos pueden indicar que un niño, una niña puede Pues básicamente yo creo que hay mucha información de lo que es una oclusión normal y cuando un padre o una madre ven que los dientes están apiñados, que los dientes de abajo están muy por delante de los de arriba, o al revés, que los dientes de abajo están muy por detrás de los de arriba, evidentemente tiene que buscar ayuda. Si se hace, por ejemplo, ruido también al masticar, o si, no sé, si te duele, si hay dolor. Básicamente se nota en la masticación, o sea, una maloclusión se ve inmediatamente porque los movimientos masticatorios y el crío inmediatamente vas a notar que no tiene unos movimientos masticatorios normales, que tarda mucho en comer, que hace movimientos muy raros con la mandíbula para de alguna manera hacer presa y masticar. Florencio, no quiero despedirte sin preguntarte algo porque hemos visto las imágenes son muy impactantes, del antes y el después. ¿Cuánto tiempo tarda una persona que se somete a una cirugía maxilofacial en poder hacer una vida normal? Mira, es una cirugía hoy en día, el siglo XXI, nos ha traído sobre todo planificación. Antes nos metíamos en quirófano y operábamos a ver lo que salía. Hoy en día, con los métodos de software y todo esto, se hace muy perfecto lo que es la evolución del paciente y lo que tienes que hacer. Una vez que haces una buena planificación, eso ya es una parte muy importante de una rápida recuperación del paciente. Pero en cualquier caso, después de una cirugía ortognática, aproximadamente entre 2, 3, 4 semanas el paciente, dependiendo también de la profesión, se puede reincorporar a su vida social y laboral perfectamente. Y sonreír en muchos casos. Sonreír mucho. Sonreír en muchos casos. Habrán llegado a tu consulta llorando y se irán después de la operación sonriendo. Totalmente. Una parte muy importante de la cirugía ortognática, sobre todo, son las fotografías en sonrisa, que son completamente distintas en el preoperatorio y en el postoperatorio. Florencio, tienes que venir otro día, que sé que tienes la agenda muy completa, pero lo intentamos, hacer otro huequito, porque solucionas y resuelves muchos problemas de nuestros espectadores. Pues encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, de verdad. No es un problema vital, pero desde luego es un problema que puede, bueno, hacer muy difícil la vida de una persona. Vamos con un problema menor, pero que también hay que saber controlar, la conjuntivitis, que muchas veces nos preguntamos si es vírica, si es bacteriana, si tenemos que dar antibiótico o no, si es o no contagiosa. Hemos decidido abordar este problema común en profundidad para resolver sus dudas.